Exactamente 20 años después de su debut en un mundial, Lionel Messi volvió a hacerlo. 3 goles, un récord histórico igualado y una frase suya después del partido que lo dice todo. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene más capas de las que parece a simple vista. Argentina llegaba a la defensa de su título con la presión de la historia encima. Ningún campeón vigente había logrado ganar por más de un gol en su primer partido del Mundial siguiente desde 1994. Así que el margen de error era mínimo desde el primer minuto. Enfrente estaba Argelia, un rival incómodo, físico, que llegaba decidido a complicarle la noche al campeón del mundo. Y lo que pasó en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la noche del 16 de junio de 2026, terminó siendo mucho más que una simple victoria de fase de grupos. Vayamos al contexto. Argentina debutaba en el grupo G ante Argelia, con Lionel Scaloni otra vez al mando del banco, el mismo entrenador que llevó al equipo a ganar Qatar 2022. Para esta noche, Scaloni metió 3 caras nuevas en la lista de convocados. Facundo Medina, Nicolás González y Nicolás Paz sumaron su primer minuto en un mundial. Pero el dato que le daba otra dimensión a todo era otro. Era el partido número 200 de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina. 200 partidos. Pocos jugadores en la historia del fútbol llegan a esa cifra y todavía menos lo hacen mientras siguen siendo la referencia ofensiva de su seleccionado en un mundial. El primer cuarto de hora fue una montaña rusa. A los 4 minutos, Messi definió con categoría tras un pase de Lautaro Martínez y el Arrowhead Stadium explotó. Pero la alegría duró segundos. El VAR anuló el gol por una posición adelantada milimétrica. Apenas unos minutos después, le tocó el mismo trago amargo a Argelia. Fares Chaibi también vio anulado un tanto por offside. El marcador seguía en 0, pero ya se sentía como un partido gigante de esos donde cualquier detalle podía definir la historia de la noche. Y llegó el primer gol real. A los 17 minutos, Messi aprovechó un espacio que dejó la defensa argelina, recibió de espaldas al arco, giró con esa calma que solo tienen los jugadores que ya vivieron todo, y definió de zurda para el 1-0. La albiceleste, que venía apretada por la tensión del arranque, finalmente pudo respirar. El segundo gol llegó con un poco de ayuda. En el complemento, Alexis McAllister probó con un remate de media distancia que el arquero argelino, Lucas Zidane, no pudo controlar del todo. El balón quedó servido, y ahí, como tantas otras veces en su carrera, apareció Messi, atento, oportunista, para empujarlo y poner el 2-0. No fue una jugada de manual, pero en los mundiales los goles de oportunismo valen exactamente lo mismo que los de obra de arte. Y entonces llegó el gol que cambió la historia de la noche y, de paso, la historia del torneo. Con una asistencia de Nicolás González, Messi recibió en la media luna, dejó a un rival en el camino con 2 toques cortos, sin apurarse, y colocó el balón ajustado al palo para el 3-0 definitivo. Con ese gol, Messi llegó a 16 tantos en Copas del Mundo, igualando el récord histórico que tenía el alemán Miroslav Klose como máximo goleador en toda la historia del torneo. Klose había puesto esa marca en Brasil 2014, en aquella semifinal recordada por el 7-1 de Alemania sobre el local. 12 años después, otro nombre se sentó en esa misma cima. Y hay más. Con ese partido, Messi se convirtió en el primer futbolista en disputar 6 Copas del Mundo. 6. Pensemos en lo que eso significa. Arrancó su carrera mundialista en 2006, todavía adolescente, suplente, una promesa que recién empezaba a mostrarse al mundo, y 20 años después sigue siendo la pieza que define los partidos de Argentina en la cima del fútbol internacional. Y aquí viene el dato que lo hace todavía más grande, el que probablemente ya escuchaste en algún resumen, pero que vale la pena detenerse a pensar con calma. Ese gol del récord llegó exactamente 20 años después del debut mundialista de Messi, cuando entró de suplente ante Serbia y Montenegro en Alemania 2006. 20 años exactos. No es una coincidencia que alguien haya fabricado para una nota, es literalmente lo que dicen las fechas. Un mismo jugador, 2 décadas de distancia, 2 versiones de sí mismo, atravesando generaciones enteras de rivales, de compañeros, de entrenadores, de hinchas que ni habían nacido cuando él debutó. Repasemos cronológicamente cómo se construyó esta noche histórica, porque cada minuto importa para entender el partido completo. Al minuto 4, el primer golpe de adrenalina, gol anulado por offside milimétrico. Al minuto 17, la calma después de la tormenta. 1-0. El primer gol real de la noche. Ya en el segundo tiempo, el 2-0 llegó gracias al rebote que no pudo controlar el arquero argelino. Después, el golazo del hat-trick, la obra de arte que selló el 3-0, y al mismo tiempo
el récord histórico. Y para cerrar la noche, al minuto 79, Messi salió del campo entre aplausos de todo el estadio, con la cinta de capitán pasando a las manos de Nicolás Otamendi, una imagen casi simbólica del presente y el futuro inmediato de esta selección. Ahora lo que nadie está comentando, y es quizás la parte más interesante de toda esta historia. Después del partido, Messi le bajó el dramatismo a su propio logro histórico. Dijo que era un honor estar entre los grandes goleadores de la historia, pero que ese récord, textualmente, no significa nada si no se consigue el objetivo colectivo. Pensemos en eso un segundo. Un jugador que acaba de igualar la marca de goles más importante en la historia de los mundiales, restándole peso a su propio nombre apenas minutos después de lograrlo. Es una frase que contrasta fuerte con la dimensión del momento y que abre una pregunta incómoda para el resto del torneo. ¿Puede Argentina ganar un segundo título consecutivo con un Messi que, según varios de sus propios compañeros, podría estar jugando ya su última Copa del Mundo? Tiene 38 años a días de cumplir 39, y aunque el cuerpo todavía le permite estas noches de triplete, el calendario de un mundial es exigente incluso para las leyendas. Messi empató a Klose. En teoría le quedan hasta 2 partidos más de la fase de grupos para intentar romper en solitario el récord absoluto de goles en la historia de los mundiales. 2 partidos para pasar de la igualdad a la inmortalidad estadística. La pregunta que queda flotando en Kansas City, y que probablemente va a acompañar a toda Argentina durante las próximas semanas, es si el cuerpo y el propio calendario del torneo le van a permitir intentarlo con las mismas garantías que mostró esta noche. Y bueno, ahí queda planteado el dilema para los próximos capítulos de este mundial. Un capitán que rompe récords, pero que ya está pensando en voz alta en algo más grande que su propio nombre en la historia. ¿Crees que Messi termina este mundial como el máximo goleador histórico de la historia de las Copas del Mundo, en solitario sin nadie que pueda alcanzarlo? Déjalo en los comentarios, decime con qué resultado te imaginas que cierra esta historia y suscríbete para no perderte el próximo capítulo de Mundial Insiders.